Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Esperando que todo esté muy bien por sus casas, con ustedes, con sus familiares y sus personas queridas. Y pues bueno, a lo que venimos, ¿no? Entonces hoy nos toca, bueno, más bien me toca a mí dar una breve presentación, bueno, espero que sí sea breve, sobre el texto de Husserl que leímos, La filosofía en la crisis de la humanidad europea. Pues como pudieron ver, esta es una conferencia, ¿no?, que él da en 1935, pero finalmente esta conferencia se convertiría en algo mucho más grande y que daría pie para el que sería su último libro. Esta conferencia pues él la da pocos años antes de morir y como les digo, se convertiría posteriormente en el libro que se llamó pues la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que constituye la última obra de Husserl, pues donde está mucho ya de su legado y de lo que sería el desarrollo posterior de la fenomenología, donde se incluyen además algunos textos cortos a manera de anexo, como El origen de la geometría, que fue un texto que se convertiría o que pasaría a ser muy importante para el futuro de lo que sería la historia de las ciencias. Entonces, en Husserl tenemos como en esta última etapa un amalgamamiento de muchas ay, perdón, hoy creo que el año nuevo no me trajo, no me ha dado mejores habilidades con las palabras, pero bueno. Pero que justamente se convertiría pues en un punto importante para reflexionar acerca de las ciencias y la filosofía. Señorita Paprika, bienvenida. Entonces, en el texto pues que leímos en esta ocasión, como ustedes pueden ver, él parte de esta distinción que hemos estado tratando a lo largo del semestre entre las ciencias de la naturaleza y las llamadas ciencias del espíritu, ¿no? Entonces, para él, la ciencia natural se ha convertido en una manera de aprovechar todo el conocimiento que se ha generado en las ciencias puramente teóricas, como él las llama, que ya veremos por qué para él es tan importante este asunto de la teoría, ¿no?, que finalmente esa se convierte como en una de las cuestiones más profundas y más radicales e importantes con respecto a lo que él considera que es la filosofía. Entonces las ciencias naturales se han convertido en un aprovechamiento de esas ciencias teóricas y que están basadas en ciencias fundamentales como son la física y la química. Por su parte, las ciencias del espíritu tienen un interés teórico por los seres humanos, tanto en su vivir como en su obrar, dentro de un horizonte comunitario. ¿Sí? Esto va a ser muy importante porque aquí Husserl empieza también a dar un pequeño aspecto, un tinte, un matiz muy significativo con respecto a la labor que considera él en relación al pensamiento, que no es una labor individual, sino que es una labor siempre grupal, en conjunto, o como lo dice en este caso, en comunidad. Para las ciencias del espíritu, entonces, la vida se concibe como la actuación conforme a fines, de manera que esa vida se convierte en creadora de formas espirituales, lo cual le da a esa vida una unidad histórica y a partir de ella se genera, perdón, una cultura. Y con esta breve caracterización que él nos da de cada una de estas ciencias, él va a hacer una pregunta que digamos, se convierte en el eje para desarrollar toda su discusión a lo largo de este texto, ¿no? Y es que si a partir de las ciencias de la naturaleza ha sido posible desarrollar algo como la medicina, que precisamente se va a dedicar a diagnosticar y ofrecer un tratamiento para las enfermedades del cuerpo, ¿por qué entonces las ciencias del espíritu, que según él se han desarrollado tanto y de manera tan rica hasta ese momento, no llegan a tener ese mismo servicio que las ciencias naturales, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay una medicina del espíritu? ¿Sí? Y digamos, aquí justamente esta analogía constante y este uso de términos de medicina, tratamiento, enfermedad, para referirse a lo que le ocurre al cuerpo y en el ámbito de la fisiología y la patología y demás, y lo que ocurre en la cultura,
o lo que está ocurriendo con esto que él llama la humanidad europea, el pensamiento, las ciencias, es muy diciente, pero no es algo exclusivo de Husserl, ¿sí? Esta manera de referirse a los problemas de la civilización, a lo que también durante esta época de los años 20 y 30 del siglo pasado se le conocía como el ocaso de la civilización de Occidente, es una forma de hablar de ello muy o sea, que se ha regado por muchas, que se había regado por muchas partes y que la podemos encontrar en muchos filósofos también. Digamos, uno de los que más recurriría a este tipo de analogías y de palabras, pues fue Ludwig Wittgenstein, ¿no? Que ya lo leemos la próxima semana, o más bien en el texto que sigue después de Husserl, y pues ahí veremos un poco al respecto de eso. Pero entonces, esta pregunta de por qué las ciencias del espíritu no han podido llegar a ofrecer un servicio igual o equivalente al de las ciencias de la naturaleza, lo lleva entonces a caracterizar un poco más estas ciencias. Entonces, en el caso de las ciencias de la naturaleza o ciencias exactas, como él le llama, sobre todo refiriéndose pues a su asociación directa con las matemáticas y la geometría, él dice que esas ciencias en la época moderna precisamente han desembocado en un dominio técnico de la naturaleza y que por eso es que entonces le permite llegar a incidir o actuar, cambiar, modificar de manera tan específica sobre ciertos aspectos de todo aquello que compone el mundo natural. Sin embargo, y aquí es donde empieza el problema, para que las ciencias del espíritu pudiesen entonces llegar a tener ese mismo nivel de influencia de las ciencias naturales y exactas, ellas entonces tendrían que tratar al espíritu como algo que está soportado corporalmente, ¿no? Es decir, el espíritu como una entidad física y química, ¿sí? Y entonces aquí ya empiezan a salir todas estas ramificaciones hacia ciertas formas de la psicología, hacia las ciencias, las neurociencias que están empezando a desarrollarse, ¿no? O sea, el tránsito del siglo XIX al siglo XX tiene también toda esta explosión de investigaciones y de descubrimientos en torno a la composición del cerebro, a lo que son las neuronas, cómo es que funcionan, qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces como que ya se le empieza a dar una importancia mucho mayor a todos estos procesos fisiológicos que están ligados a los procesos cognitivos o de pensamiento de los seres humanos. Sin embargo, y esta es una cita textual de Husserl, él dice lo siguiente, ¿no? Pero solo la naturaleza puede ser tratada de por sí como un mundo cerrado. Precisamente porque la naturaleza es cerrada es que se puede llegar a tener ese dominio completo sobre ella y a modificar cosas dentro de la naturaleza. Entonces, solo la naturaleza puede ser tratada por sí como un mundo cerrado. Solo la ciencia de la naturaleza puede, con inquebrantada consecuencia, abstraer de todo lo espiritual e investigar a la naturaleza puramente como naturaleza. Es muy interesante esto que dice Husserl porque básicamente contra esta misma afirmación es que él se va a ir en todo el resto del texto, ¿no? Esta idea de que en efecto la ciencia de la naturaleza, ¿no?, puede hacer lo que hace porque se abstrae por completo del dominio de lo espiritual y entonces es capaz de hablarnos de la naturaleza en tanto que es nada más naturaleza, como algo completamente aislado o separado, distinto de lo que sería toda la parte espiritual de los seres humanos, ¿sí? Entonces, esa es la idea que ha permitido llegar a este supuesto éxito de las ciencias de la naturaleza. Por lo tanto, lo que le corresponde a Husserl es mostrar por qué esa idea no es así, ¿no? Esa idea en realidad está ocultando algo más acerca de la naturaleza, valga la redundancia, de las ciencias de la naturaleza, ¿no?, acerca de su esencia y de su carácter propio. Y eso es lo que él va entonces a empezar a mostrarnos de ahora en adelante. Y pues de hecho justamente esta idea de que la ciencia de la naturaleza se abstrae de todo lo espiritual es una forma de pensar que solamente está basada en prejuicios, que él lo dice así textualmente, no son principios funestos, ¿sí?, que tienen también su parte de responsabilidad en esto que él está denominando la enfermedad europea,
O sea que esta manera de concebir a las ciencias de la naturaleza no solamente tiene que ver con por qué podemos entender el éxito que han tenido, sino que más importante para Husserl es mostrar por qué esa idea es un malentendido y que por lo tanto este pretendido dominio en realidad no lo es, y al resituar el lugar de las ciencias de la naturaleza en el contexto más amplio en el que lo va a hacer, precisamente entonces nos va a mostrar de qué manera esa idea de que las ciencias de la naturaleza se abstraen de lo espiritual y por lo tanto tienen un dominio completo sobre lo natural, solamente son una parte más de esa enfermedad que él está tratando a la que él se enfrenta, ¿no? a esta enfermedad que se ha ido distribuyendo a lo largo de toda Europa y del pensamiento, ¿sí? Entonces, el primer punto va a ser, pues, reconsiderar el concepto de naturaleza, ¿no? Entonces, si la naturaleza se supone que es aquello que está completamente abstraído, separado, aislado de lo espiritual, ¿de qué manera podríamos entonces enfrentarnos a esa idea y tratar de mostrar qué es lo que está en realidad ocultando? Pues para ello Husserl va y agarra el concepto mismo de naturaleza y dice, no, es que a ver un momento, o sea, la naturaleza no la podemos entender de entrada precisamente como aquello que está aislado de cualquier cosa que sea humana, sino que él va a empezar a tejer, a entretejer su discurso conceptual a partir del concepto de naturaleza como mundo circundante. ¿Sí? Y entonces ahí ya nos aparecen varias cosas, ¿no? Entonces, mundo circundante, ¿no? Entonces, en primer lugar, la noción de mundo, ¿no? El mundo no se limita nada más entonces a las cosas físicamente existentes, ¿sí? A las cosas que podemos decir que tienen una realidad física, es decir, que son materiales y corporales, sino que la noción de mundo también incluye todo aquello que no es material, que no es corporal, ¿sí? Y por lo tanto ya viene aquí entonces también incluida toda esta parte espiritual del ser humano. Pero más importante aún, circundante, ¿sí? El adjetivo es muy importante porque circundante tiene una referencia a algo, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que hay algo circundante en tanto que hay un centro a partir del cual podemos decir o ver qué es lo que hay en esa circunspección, qué es lo que se puede ver alrededor, ¿no? Ese mundo que está alrededor de ese centro. Y ese centro justamente va a ser el ser humano y toda la parte espiritual. Entonces, desde el momento en el que Husserl define o comprende más bien a la naturaleza como mundo circundante, ya está dejando de lado ese pretendido aislamiento entre lo natural y lo espiritual o lo humano, sino que justamente la noción de naturaleza como mundo circundante está poniendo a los dos elementos ya en juego de manera conjunta, ¿sí? Por eso es tan importante aquí esa noción de la naturaleza como mundo circundante. Ahora bien, para hablar de este mundo circundante, él va entonces a utilizar una estrategia de irse a la historia y va a ser hablarnos entonces de Grecia y de los griegos, ¿no? Entonces, en primer lugar, el mundo circundante histórico de los griegos no es el mundo objetivo moderno, no, o sea, aquí de nuevo el mundo no es nada más aquello que tiene una existencia física como tal, sino que es su concepción subjetiva del mundo, incluyendo sus dioses y demonios. Eso quiere decir que el mundo circundante solamente cobra sentido en la esfera espiritual, ¿sí? Porque justamente es en la esfera espiritual donde entonces van a aparecer estas otras entidades que no tienen una existencia física o corporal como tal, pero al mismo tiempo es en esa esfera de lo espiritual donde lo físico, corporal y lo que no es físico y corporal pueden llegar a tener algún tipo de relación, ¿no? Así es como puede haber relación entre los dioses y los seres humanos y todos los fenómenos físicos, ¿no? Gracias, por ejemplo, a los mitos. Pero entonces los mitos hacen parte de la esfera espiritual del ser humano. Entonces es ahí donde pueden entrar en contacto esas dos cosas. Ahora, esta cuestión de comprender el mundo circundante, o más bien la naturaleza como mundo circundante, y ponerla en Grecia, ¿sí?, no es gratuita.
Claramente que él lo ponga en Grecia es porque dentro de su concepción de este desarrollo histórico del pensamiento, para Husserl en Grecia ocurrió algo que no había ocurrido antes en ningún otro lugar ni en ningún otro tiempo de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de la Grecia antigua. Entonces, en Grecia surge una nueva actitud hacia el mundo circundante, que es lo que se llama filosofía. Entonces, la noción de mundo circundante para Husserl está íntimamente ligada a lo que es la filosofía, la labor filosófica como tal. Donde filosofía, vean aquí lo interesante, la va a entender como una ciencia universal, como una ciencia de la totalidad del mundo, de la unidad de todo lo existente. O sea, aquí regresamos a esa noción de ciencia que habíamos estado hablando desde el principio del curso con Kant, que es la Wissenschaft, ¿no? El sistema de todos los conocimientos, de todos los saberes. ¿Sí? Entonces, es una, digamos, dentro de esa manera de concebir la filosofía, entonces, aparece una estructura normativa que justamente es normativa porque está orientada o dirigida hacia algo, ¿no? O sea, justamente lo que hace que tenga un carácter prescriptivo de que, bueno, tenemos que ir de esta manera y hacerlo de esta forma es porque hay un objetivo hacia el cual llegar, ¿sí? Sin embargo, y esto es lo que va a hacer tan importante a la filosofía en el pensamiento de Husserl, ese objetivo o esa orientación está situada en lo infinito. No es un objetivo concreto que podamos decir, vea, aquí es donde tenemos que llegar, ¿no? A el desarrollo de la razón de esta manera, a descubrir que el principio de todo es el ego, a descubrir que hay un sujeto trascendental que tiene tal y cual estructura, a decir que todas las ideas vienen de ciertas de impresiones. No, o sea, para él la labor de la filosofía está orientada hacia el infinito, es decir, no hay un punto fijo en el cual se cierra esa labor. Por lo tanto, esto que hace la filosofía no puede ser un sistema cerrado, ¿sí? Y que si recuerdan, ahorita justamente él había dicho que para que la ciencia de la naturaleza pudiera tener dominio de la naturaleza se requería que la naturaleza fuera un sistema cerrado. Pero resulta que aquí la filosofía, caracterizada como esta forma de pensamiento orientada hacia el infinito, no puede ser cerrada. Y si esa filosofía es una manera de ver o relacionarse con el mundo circundante que es la naturaleza, entonces la naturaleza en relación a la filosofía no es un sistema cerrado y por lo tanto no se puede ejercer una labor de dominio completo sobre ella. Entonces, esa orientación además solamente se puede dar dentro de una vida comunitaria que es caracterizada por el amor a las ideas, por la creación de ideas y por la normación de un ideal de vida. Todo eso es lo que él encuentra en Grecia. Todas estas características que nos va diciendo es lo que él ve que se da en el pensamiento griego y en el surgimiento de la filosofía. Y esa vida comunitaria precisamente lo que va a permitir es que haya una renovación completa de este quehacer en las generaciones futuras a partir del espíritu mismo de las ideas, ¿no? O sea, las ideas mismas son las que se encargan de seguir haciendo que esto pueda continuar más adelante y como es un quehacer que está orientado hacia el infinito, pues es algo que puede continuar y que nunca se va a acabar, ¿no? Que no va a llegar a un punto en el que diga, listo, aquí ya se completó la filosofía, no vamos a necesitar más filosofía, filósofos, filósofas, adiós, vayan, búsquense otro trabajo. No, esa posibilidad no está aquí presente, ¿sí? Entonces, dentro de toda esta caracterización que él hace del surgimiento de la filosofía en Grecia, además de este carácter infinito del quehacer filosófico, está también que esta actitud, ¿no? Porque finalmente la filosofía para él es una actitud hacia el mundo circundante, es una actitud hacia la naturaleza. Entonces, esta actitud que es la filosofía es una actitud puramente teórica, ¿sí? Es decir, la única aspiración que tiene la filosofía en cuanto a actitud teórica es a hacerse más teoría y a nada más que ser teoría.
¿Esto qué quiere decir entonces? Que la filosofía en cuanto a actitud teórica es una labor completamente reflexiva, está volviendo sobre sí todo el tiempo, ¿sí? Pero precisamente porque vuelve sobre sí todo el tiempo, ¿no? Aquí es muy interesante lo que nos dice Husserl, en lugar de volver sobre sí todo el tiempo para repetirse entonces siempre lo mismo y que entonces la filosofía no sea más que la repetición eterna de lo mismo, ese volver sobre sí le permite justamente modificarse, poder extenderse y poder seguir entonces avanzando y convirtiéndose en otra cosa, ¿sí? Aquí la circularidad adquiere otro sentido, ¿no? Y digamos, ahí sí está Husserl heredando y transformando mucho de ese legado de la hermenéutica del siglo XIX que precisamente estaba fundamentada sobre el círculo hermenéutico, ¿no? Pero entonces aquí es la circularidad de la reflexión teórica, entonces lo que permite es precisamente que esa reflexión pueda seguir avanzando hacia el infinito, ¿sí? Y como lo que hace es siempre volver sobre sí misma, por eso es que puede hacerlo hasta el infinito, porque ese volver sobre sí mismo siempre va a mostrar algo diferente, algo que se puede modificar, algo que se puede cambiar, algo que se puede hacer de una manera distinta otra vez. Entonces, por eso es esta parte de la teoría tan importante para él. Ahora, ¿en qué consiste este concepto de estilo, de actitud, perdón? Entonces, para él la actitud, esta es una cita, es un estilo habitualmente fijo de la vida volitiva, ¿no? O sea, de la voluntad, encauzado hacia direcciones de la voluntad o intereses previamente delineados, hacia las finalidades, las creaciones culturales, cuyo estilo total está así determinado. Entonces, esta cuestión de la actitud tiene que ver con un asunto de una orientación hacia algo, ¿no? O sea, que la filosofía sea una actitud hacia el mundo circundante, quiere decir que la filosofía es una orientación hacia cómo se entiende y cómo se comprende eso, ese mundo circundante que es la naturaleza. En ese sentido, entonces, digamos, la actitud teórica se torna en una finalidad propia y se desliga de toda praxis natural, ¿no? Entonces, esta cuestión de que siempre está regresando sobre sí misma. Y lo que va a permitir esa actitud teórica, entonces, es dar un paso más allá de lo que él llama una vida natural, que la vida natural es el vivir ingenuo orientado hacia el mundo, siempre presente en la conciencia, mas no tematizado, sin dirigir a él la atención. Entonces, lo importante aquí, y ahí es donde se empieza a meter el rasgo de la fenomenología, pues que él durante tanto tiempo estuvo trabajando, tiene que ver con esta cuestión de la atención. Lo que va a permitir que esta vida natural se convierta en una actitud teórica hacia el mundo circundante y por lo tanto que aparezca la filosofía, es esta cosa de dirigir la atención hacia ese mundo circundante, ¿no? Que ese mundo circundante no sea nada más lo que nos permite seguir viviendo, ¿no? Lo que nos permite sobrevivir, satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades fisiológicas, naturales y demás, sino que es un mundo sobre el cual se vuelca la mirada, se vuelca la atención y empieza a hacerle otro tipo de preguntas que van más allá de simplemente, tú eres agua, te necesito porque sin agua entonces pues me deshidrato y me muero, ¿no? Sino que ya empiezan a hacerse otro tipo de preguntas en torno a esa cosa que es el agua. Más importante aún en este recuento que nos ofrece Husserl es que en la teoría el ser humano se convierte en un espectador desinteresado, ¿sí? En un contemplador del mundo. Esta es una idea que a mí personalmente me parece muy problemática, ¿no? Hablar de que una actitud es desinteresada de por sí, pero digamos que precisamente para Husserl esta cuestión del desinterés tiene que ver con ese desvincularse de la vida natural, ¿sí? Es decir, si ya no vemos el agua simplemente como algo que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Sino que nos desligamos de ese interés vital, fisiológico que tenemos hacia ella, entonces podemos empezar a preguntarle otras cosas, ¿sí? Pero, y esto ya es mi punto personal, ¿no? Eso no quiere decir que desaparezca el interés, eso quiere decir que surgen otro tipo de intereses, pero bueno, ahí nos vamos a meter
mucho, ¿no? Para Husserl, perdón, eso es entonces tener un espectador desinteresado. Y precisamente la importancia de este desinterés y de esta contemplación es que solamente con la filosofía aparecen las preguntas nociológico-críticas, ¿no? Es decir, las preguntas acerca del conocimiento, de qué es el conocimiento, cómo se puede dar, de dónde surge, cuál es la justificación que tiene y cómo podemos saber que nuestro conocimiento pues de verdad está diciéndonos algo acerca del mundo, que puede ser verdadero. En fin, todas estas preguntas que son tan propias de la teoría del conocimiento. Así como preguntarnos acerca de problemas de evidencia, ¿no? ¿Esta evidencia en realidad está sustentando este tipo de idea que yo tengo o hay un problema en la manera como se ligan ahí? Entonces, ese tipo de preguntas solamente pueden surgir cuando hay desinterés, cuando solamente hay una actitud teórica contemplativa para Husserl. Ahora bien, este origen histórico contingente, ¿no? El hecho de que Husserl diga esta actitud hacia el mundo circundante conocida como filosofía surgió en la Grecia antigua, ¿no? Porque finalmente él le está diciendo ahí surgió, en ese momento, no nos está diciendo ay, es algo que está en el espíritu de la humanidad desde siempre y ahí está, no, surgió en la Grecia antigua, punto, no hay nada más. Entonces, que eso tenga un origen histórico contingente conectado con la vida concreta, entonces está también conectado a los momentos en los cuales han sido satisfechas las necesidades de la vida o transcurridas las horas del trabajo, ¿sí? O sea, esta es una idea muy griega, ¿no? El hecho de que solamente se puede dedicar a la vida contemplativa si uno no está preocupándose por satisfacer sus propias necesidades y deseos. O si no estás entonces inmerso en el trabajo de lo que tienes que hacer para ganarte la vida todo el tiempo, ¿sí? Con esta actitud muy aristocrática griega, ¿no? De que la filosofía solamente la podían hacer aquellos que tenían el tiempo libre para hacerla, porque no estaban dedicados a las labores del campo, a las labores de producción, de todo aquello que se requiere para sostener la vida como vida natural, vida fisiológica, ¿sí? Aquí si les interesa, pues pueden hacer un contraste muy interesante con todo lo que dice Hannah Arendt en La condición humana, donde ella precisamente pone en entredicho esa pretendida división entre esas dos esferas y de qué manera la esfera de la necesidad es precisamente uno de los motores más importantes para todo lo que ocurre en la vida humana, incluyendo el pensamiento y la acción, ¿sí? Pero bueno, eso ya es Arendt, ¿no? Eso es otra cosa. Ahora, este origen histórico contingente en Grecia de esta actitud hacia el mundo circundante que es la filosofía, ¿no? Ya para ir hilando todos estos pedazos, justamente tiene que ver con estas relaciones de convivencia comunitaria que se dan en el repensar y en el recrear, que son conducentes a una labor conjunta, a una colaboración mutua a través de la crítica, ¿sí? Precisamente lo que aparece con este carácter comunitario de la filosofía es la posibilidad de la crítica, de que entonces alguien más pueda criticar o que alguien más haciéndote ver algo diferente, haciéndote una pregunta distinta, te pueda llevar a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, acuérdense de lo que nos decía Goethe acerca del experimento, ¿sí? Que justamente el experimento uno podía preguntarle a muchas personas para ver de qué manera eso podía transformar el modo en el que uno estaba realizando algo. Entonces, a través de la crítica, lo que aparece es que esa comunidad puede progresar, avanzar, pero al mismo tiempo puede ensancharse. Y justamente esa va a ser una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Cómo se hace que esta comunidad filosófica pueda ser cada vez más amplia? Y para él hay dos maneras. Uno es a través de aquellos que comprenden su labor y por lo tanto se vuelven filósofos, filósofas, pero también está aquella que se da a través de la educación y el aprendizaje de los no filósofos, ¿sí? Entonces, esas serían las dos maneras en las cuales se puede ampliar esta comunidad de una actitud teórica. Y de manera muy atinada, Husserl se da cuenta que, aunque esto es muy bueno, ¿no? que la comunidad filosófica sea cada vez más extensa, finalmente esta distinción va a llevar a la diferencia entre un público cultivado y un público inculto, ¿no? Y que eso va a generar otro tipo de problemas
en todas estas cuestiones relacionadas con el conocimiento y las ciencias. Ahora bien, la comunidad en todo caso siempre está conectada en torno a intereses puramente ideales, ¿sí? A ideas que son útiles para todos y que son patrimonio de todos. Entonces, aquí el hecho de que la comunidad esté ligada a un interés ideal es lo que le permite tener universalidad. ¿Sí? Aquí la universalidad está dada en la idea. Y es una fuente constante de subversión que entonces está sometida a los peligros y riesgos de la persecución política. Y aquí aquí podemos casi que palpar, ¿no? con nuestras manos o sentirlo así en la piel, de qué manera Husserl le está también hablándonos y refiriéndose de su contexto político en ese momento, ¿no? Del surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania y de cómo empieza toda esta maquinaria de propaganda que lo único que quiere es homogeneizar la manera como toda Alemania, todos los alemanes piensan, en lugar de ofrecer esta posibilidad de una comunidad crítica. Pero entonces, justamente lo que se da cuenta Husserl es que la filosofía misma, por su carácter crítico, se convierte en un peligro y tiene un talante subversivo frente a muchas formas de gobernar y muchas formas del Estado que precisamente quieren lo contrario, que su gente nada más obedezca y hagan lo que ellos quieran. Y es por tal motivo que para Husserl, entonces, la filosofía, y esta es una cita, tiene que ejercer constantemente en el seno de la humanidad europea su función como rectora sobre toda la humanidad. ¿Sí? Solamente la filosofía entonces es la que puede llevar a la humanidad en su totalidad a ser algo más, a ser algo diferente, a transformar sus propios estados en los cuales se encuentran. ¿Sí? Y por eso entonces se vuelven una alternativa para esta enfermedad que él está viendo en Europa, ¿no? O sea, digamos, la medicina entonces para esa enfermedad es la filosofía, ¿sí? Por curioso que suene. Pero bueno, hasta ahí entonces esta primera parte relacionada con la filosofía como tal. Ahora bien, ¿de qué manera esta forma de concebir a la filosofía se relaciona ahora sí con las ciencias especiales, como él les llama, ¿no? O sea, con las ciencias naturales o las ciencias del espíritu? Entonces, para Husserl, las adquisiciones científicas tienen un modo de ser diferente de las formas culturales. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de las ciencias naturales y exactas. Esa forma distinta de adquisición, dice Husserl, es una temporalidad totalmente distinta. No se gastan, son imperecederas. Es un producir reiterado que no crea algo igual, sino que a lo sumo genera algo igualmente utilizable, algo que produce en un número cualquiera de operaciones de la misma persona y de un número cualquiera de personas idénticamente lo mismo, donde idéntico quiere decir que tiene el mismo sentido y validez. Entonces, claro, este pasaje uno lo lee así y uno se pregunta, bueno, pero ¿de qué está hablando Husserl? ¿No? O sea, ¿de qué ciencias está hablando él aquí para referirse de esa manera? Pues aquí es donde sale entonces el talante tan importante que tienen las matemáticas para Husserl y el hecho de que Husserl desde su juventud, ¿no? Cuando estaba estudiando todavía en la universidad, cuando hizo su doctorado, él justamente le dedicó su tesis doctoral a un problema sobre la fundamentación de las matemáticas. Y eso es algo que va a perdurar a lo largo de toda su carrera. Porque precisamente esta temporalidad distinta de cosas que no se gastan y que son imperecederas es la temporalidad de las entidades ideales o de los objetos ideales. ¿Como cuáles? Como los números, como las figuras geométricas. ¿Sí? No se gastan. O sea, desde que empezaron los números hace miles de años, ¿no? Hasta la actualidad, el 1 no se ha gastado, el 1 sigue siendo el 1, el círculo sigue siendo el círculo, lo mismo el triángulo, el cuadrado. Entonces, él está pensando en estas entidades u objetos ideales, ¿sí? Que además, como dice,
es algo que sigue siendo utilizable en un número cualquiera de operaciones de la misma persona y de un número cualquiera de personas. Entonces, por ejemplo, piensen en el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras, a ver si se acuerdan del teorema de Pitágoras, que tiene que ver con el triángulo, ¿no? Que los cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no? Es una relación entre las longitudes de los tres lados de un triángulo, ¿sí? Bueno, no de cualquier triángulo, de un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo donde dos lados forman un ángulo de 90 grados. Si no, busquen en Wikipedia, googleenlo algo. Ahí me disculparán que no tenga las habilidades para poner aquí las imágenes dentro del video y demás, pero bueno. Entonces piensen en el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces se supone que el teorema de Pitágoras pues aparece con este personaje conocido llamado Pitágoras en la Grecia antigua, en algún momento de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, de nuevo, hay un origen contingente histórico, pero resulta que ese teorema es válido desde ese momento en el que aparece hasta hoy. O sea, no ha perdido validez, ¿no? Se sigue usando, sigue formando parte de nuestra educación y de nuestra formación, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de entidades en las cuales él está pensando, ¿no? El origen es contingente, pero eso no hace que pierda la universalidad. Este tipo de temporalidad en otro momento, pues distinto a este texto, Husserl lo va a llamar omnitemporalidad, ¿no? Es algo que entonces está en todos los tiempos, ¿sí? Pero que tiene un momento histórico concreto en el cual aparece en la historia de la humanidad, ¿no? Y lo mismo podemos decir de absolutamente todas las cosas de todos los desarrollos que ha habido en matemáticas, ¿no? Han aparecido en momentos concretos, ¿sí? Incluso pensando hasta las cosas que aparecieron apenas hasta el siglo XIX-XX y que todavía siguen desarrollándose actualmente. Pero eso no quiere decir entonces que su validez sea desde ese momento hacia adelante. No, es válido en todo momento. Así haya aparecido en un momento histórico concreto, su validez es omnitemporal, ¿no? Desborda esa parte de la historicidad cronológica, ¿sí? Entonces, justamente lo que vemos ahí es la relación entonces tan íntima que hay entre infinitud, matemática, idealidad y filosofía. O sea, para Husserl, cuando él además dice que el origen de la filosofía está en la Grecia antigua, no es nada más porque sea la filosofía, digamos, como filosofía separada de todo lo demás. Es porque también es la filosofía junto con el tipo de matemáticas y geometría que empiezan a pensar los griegos mismos. O sea, está todo eso ahí junto en ese mismo momento, ¿no? Entonces, esa actitud contemplativa y teórica que él ve en la filosofía está ligada a esos mismos avances que se dan en las matemáticas y en la geometría. Bueno, ahora, él dice pues lo siguiente acerca de la ciencia, ¿no? Entonces, esta es una cita. Ciencia designa pues la idea de una infinitud de tareas, de las cuales en todo tiempo una finitud ya está cumplida y conservada con validez permanente. Entonces, la ciencia es una infinitud de tareas, de las cuales algunas ya están cumplidas y conservadas. Entonces, el teorema de Pitágoras, la geometría euclidiana, las leyes de Newton, ¿no? Pensemos en todas esas cosas que ya conocemos y que en efecto ya tienen como su validez, pero además, en tanto que es una labor infinita, quedan muchas otras cosas todavía sobre las cuales hay que seguir trabajando para poder llegar a ellas, ¿no? Y continúa, esta constituye al mismo tiempo el fondo de premisas para un horizonte de tareas infinito como unidad de una tarea omnímoda. Entonces, la posibilidad de pensar un horizonte de tareas infinito está íntimamente ligada a la ciencia
en tanto que la ciencia es esta manera de concebir estas entidades ideales omnitemporales, o sea, a las matemáticas y a la geometría. ¿Sí? Por eso les decía, la filosofía no es nada más filosofía aislada, es filosofía junto con este tipo de reflexión que de igual manera surge en la Grecia antigua. Entonces, hay aquí una revolución en el modo de ser de la humanidad como creadora de cultura, ¿sí? Porque aparecen entonces entidades que sin ser materiales pueden perdurar e instanciarse en la realidad, ¿no? O sea, piensen en esta cuestión de los números. Los números perduran, ¿no? Los números no se acaban. Seguimos pensando con los mismos números que pensaban los griegos, ¿sí? Podemos decir de esa manera. Pero además de eso se pueden instanciar, ¿no? O sea, yo puedo decir, aquí hay un dedo, hay dos dedos, hay tres dedos, cuatro. Entonces, esas entidades que son ideales pueden instanciarse en cosas físicas materiales. Pero, en tanto que siguen siendo ideales, entonces pueden tener este carácter universal y omnitemporal que les va a hacer que perduren por mucho más tiempo que estas cosas físicas que estamos contando, ¿no? O sea, pues mis dedos, no sé cuánto vaya yo a vivir. Espero que no muy poco, pero tampoco demasiado. Pero finalmente voy a morir y estos dedos van a un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos van a desaparecer. Pero el concepto de 1, 2, 3, 4 no va a desaparecer cuando yo me muera, ¿no? O cuando se desaparezcan mis dedos, si es que me cortan la mano, la pierdo, no sé, alguna cosa, hasta pequeña medio. Pero bueno, eso va a ser, digamos, lo importante ahí para Husserl con esta manera de pensar la ciencia, ¿no? Es una ciencia muy fundamentada desde las matemáticas y la geometría, donde precisamente el carácter propio de la ciencia es descubrir o dar con estas entidades ideales. Y en ese sentido, para Husserl, la humanidad deja de ser finita y pasa a convertirse en una humanidad de tareas infinitas. Entonces, lo que le permite a la humanidad llegar a tener esas tareas infinitas es el descubrimiento mismo de las matemáticas. Y en eso es que se va a fundamentar esa actitud teórica a la cual va a estar aunada la filosofía, ¿no? Entonces, no podemos concebir una cosa sin la otra. Son dos maneras de pensar complementarias y que justamente para Husserl forman parte de ese mismo tronco y de esa misma actitud que es lo que surge en Grecia antigua. Muy bien. Ahora pasemos al tema de la crisis. ¿Por qué está hablando Husserl de una crisis? ¿Sí? Entonces, la crisis, como él lo dice ahí, tiene que ver con una aberración del racionalismo, lo cual no quiere decir que la racionalidad sea perjudicial por sí misma, ¿no? Más bien es que la racionalidad se ha perdido, se ha ido por caminos que no le son propios, que no son los de ella. Entonces, para Husserl, digamos, él regresa sobre la buena y vieja definición del ser humano como el viviente racional, lo cual incluye además, por ejemplo, y él lo dice así explícitamente, ¿no?, al negro papúo. Entonces, digamos, la razón es un concepto universal que se aplica a toda la humanidad, pero, y aquí cito, así como el hombre e incluso el negro papúa representan un nuevo escalón zoológico frente al animal, así la razón filosófica representa un nuevo escalón en la humanidad y en su razón. Cuando Husserl dice esto, entonces ya empezamos a entender por qué esta crisis es además propia de Europa, ¿sí? Porque claramente este modo racional del pensamiento que él sitúa en la actitud teórica, que es la filosofía, surgió en la Grecia antigua, y esa es la cuna de Europa, ¿no? O sea, todas estas grandes narrativas de Europa como derivadas de este lugar que es Grecia, aquí están todas así como aquí se sedimentan, ¿no? Aquí es donde encontramos el lugar donde todo eso se junta. Entonces, la filosofía junto con las ciencias particulares constituyen el cerebro de cuyo funcionamiento depende la salud espiritual de Europa, ¿sí? Entonces, de ahí surgió la filosofía en Grecia. Y esa es la cuna de Europa. A partir de ahí se formó todo lo que en
hacia Europa, eso quiere decir que entonces es responsabilidad de la filosofía mantener la salud de Europa. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué más bien se enfermó este espíritu europeo? Precisamente porque la racionalidad tiene un problema, o no un problema más bien, sino que la racionalidad no es en sí misma ni buena ni mala, sino que puede tomar diversos caminos, ¿no? Diversas expresiones o manifestaciones. Y una de ellas es que la racionalidad puede ser unilateral, es decir, puede llegar a ser un mal, pero es un riesgo que se encuentra dentro de las posibilidades de la filosofía como tarea infinita, ¿no? Que entonces diga, no, nada más nos vamos a quedar con el racionalismo y con esta manera de seguir pensando esto, y por ahí nos vamos a ir. Ahora, esa unilateralidad de la que habla Husserl tiene que ver con el desarrollo de las matemáticas posterior a el surgimiento de la ciencia moderna que para él está en Galileo. Esta es una idea que él va a desarrollar ya con mucha más calma y con muchísima más extensión en el libro de la crisis de las ciencias europeas, ¿sí? Donde precisamente lo que pasa es, bueno, ya vimos que el surgimiento de la actitud filosófica, de la actitud teórica, perdón, como filosofía, está íntimamente ligado a el surgimiento de las matemáticas y de la geometría y su descubrimiento de las entidades ideales, ¿sí? Y eso es un rasgo que va a permanecer desde los griegos hasta la modernidad. ¿Qué pasa entonces con el surgimiento de la ciencia moderna con Galileo, con todo lo que empieza a ocurrir en torno a la astronomía y a la física a partir del siglo XVI y XVII? Que esa idealidad de las matemáticas empieza a tomar el lugar del mundo circundante, ¿sí? Es decir, la abstracción toma el lugar del mundo concreto. Y entonces, cuando ya el mundo se convierte en mundo abstracto e idealizado de las matemáticas, ahí es donde aparece este riesgo de la racionalidad de ser unilateral. Se queda nada más con lo ideal y pierde todo en la parte concreta del mundo circundante como tal, ¿no? Ese que vemos y que experimentamos constantemente, donde además se pueden encontrar las cosas no materiales con las materiales. Ahí es entonces donde se pierde esa racionalidad, ¿sí? Y de nuevo, o sea, esta no es una idea exclusiva de Husserl, esto es algo que se está viviendo mucho, sobre todo en Alemania. Y aquí, por ejemplo, recordaba mucho una de las sentencias de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, la 593 por si les interesa, donde Wittgenstein dice, una causa principal de las enfermedades filosóficas, una dieta unilateral. Uno nutre su pensamiento solo de un tipo de ejemplos. ¿Sí? Esa puede ser una muy buena manera de ver aquí qué quiere decir esto de la racionalidad unilateral en Husserl. Ahora, solamente puede la filosofía evitar este riesgo si se concibe como una reflexión sobre sí misma, ¿sí? Entonces la filosofía tiene que tener este carácter reflexivo y crítico, porque justamente lo que permite la reflexión es la crítica, para no quedarse sobre ese único riel de pensar las cosas de una sola manera. Y con ello elevarse al carácter pues de universal y renovar su esencia como teoría. ¿Qué es entonces lo que permite hacer aquí la crítica, ¿no? Cuando se recupera ese rasgo crítico del pensamiento, de la actitud teórica? Pues lo que va a permitir entonces es hacer una crítica al irracionalismo y a la ingenuidad de la racionalidad filosófica. Aquí Husserl se va a enfocar mucho más en la ingenuidad de la racionalidad filosófica, porque para él esa ingenuidad precisamente la constituye el objetivismo, donde el objetivismo lo que está tratando de hacer es naturalizar al espíritu, ¿sí? Es decir, que la vinculación espiritual por medio de es decir, entender al espíritu como una entidad psicofísica, ¿no? Que esto fue algo, por ejemplo, que vimos con Mach, que vimos con Helmholtz, y que hasta cierto punto venía también en Dilthey y en Ricoeur, ¿no? Entonces, que hay una continuidad puramente espiritual es algo que está faltando aquí, ¿no?
porque entonces lo que hace la unidad psicofísica es establecer una continuidad, pero material, física, y entonces ya nos deja nada más de un lado. Lo que le estaría faltando a esto es, bueno, y el componente espiritual, ¿dónde queda? Entonces, gran parte de esta crítica pues está muy dirigida justamente hacia el círculo de Viena y a su positivismo lógico, pero también hacia el psicologismo de Dilthey y a las propuestas de Riquet. Y ustedes vieron ahí en el texto, él de hecho menciona estos nombres así en el mismo lado, ¿no? Él no tiene ningún empacho en decir esto es como si fuera, pues no exactamente lo mismo, pero sí están cayendo en el mismo error, que es el de la unilateralidad. Entonces, aquí lo que hay que rescatar es la autonomía auténtica del espíritu, es decir, reconocer que el espíritu existe en sí mismo y para sí mismo. Y una cita nuevamente: la naturaleza verdadera en su sentido científico natural es obra del espíritu que la explora y presupone por consiguiente la ciencia acerca del espíritu. El espíritu es por esencia apto para ejercer el conocimiento de sí mismo y como espíritu científico es apto para ejercer el conocimiento científico de sí. Entonces, ¿cuál es el componente de la continuidad espiritual? Darse cuenta que incluso la ciencia natural y por lo tanto la naturaleza son una producción del espíritu. No existe algo como una naturaleza aislada o independiente del espíritu, ¿sí? Hay una continuidad entre ellas. ¿Por qué? Porque la naturaleza solamente la podemos concebir a través de nuestro conocimiento de ella. Pero para conocer la naturaleza hay que recurrir a la manera como el sujeto de conocimiento la conoce. Y entonces aquí pues ya nos damos cuenta la importancia que tiene la filosofía kantiana para Husserl, y no solamente la filosofía kantiana, sino la cartesiana, ¿sí? De hecho, pues buena parte de la fenomenología de Husserl, y él lo dice hasta el cansancio, viene de las meditaciones de Descartes, ¿no? de esta meditación donde el ego se reconoce a sí mismo como pensamiento, ¿sí? De esta reflexión constante del ego sobre sí mismo. Para él ese es un punto muy importante del desarrollo de la filosofía moderna. Y a un lado vamos a tener entonces la revolución copernicana de Kant, ¿no? No podemos encontrar en la naturaleza lo que previamente el sujeto de conocimiento no ha pensado sobre ella, ¿sí? Se requiere entonces esta suerte de conocimiento del espíritu propio humano para poder luego hablar del conocimiento de la naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo aquí Husserl. Y por lo tanto, para él no tiene sentido que las ciencias del espíritu traten de reclamar una igualdad de derecho con respecto a las ciencias naturales, porque justamente lo que él está mostrando es que las ciencias del espíritu son más fundamentales, ¿sí? Entonces, son más fundamentales, pero al mismo tiempo son las que le dan origen o de las cuales se derivan las ciencias naturales, ¿no? Entonces, la naturaleza entra en la esfera del espíritu y no constituye un dominio separado. Y ese va a ser el fundamento teórico muy importante de toda la propuesta de Husserl en torno a una fenomenología trascendental, pero pues bueno, ahí no. De igual forma, para Husserl no tiene ningún sentido que las ciencias del espíritu traten de reclamar una igualdad de derechos con respecto a las ciencias naturales, porque pensar en igualdad de derechos implica pensar que son dos cosas separadas. Y justamente lo que está diciendo Husserl es que son inseparables, que no se puede entender a las ciencias de la naturaleza sin las ciencias del espíritu, y que precisamente lo que ocurre entonces es que la naturaleza entra en la esfera del espíritu, ¿no? O sea, el espíritu se convierte en el fundamento de todo, pero al mismo tiempo es el espíritu el que da lugar a la naturaleza como algo que se puede conocer por el espíritu, ¿no? Obviamente aquí toda la naturaleza como mundo circundante, que como les decía al principio, circundante es porque está en torno a este espíritu humano, a este ser humano. La naturaleza entonces es el conocimiento de la naturaleza, ¿sí? Y por lo tanto entonces la única manera de poder llegar a conocer la naturaleza es a partir del espíritu mismo. Entonces,
digamos, eso va a llevar a una fundamentación muy clara de todo el proyecto de Husserl de una fenomenología trascendental sobre pues, lo cual no vamos a entrar, ¿no? Va más allá de lo que podemos discutir ahorita en la clase. Sin embargo, lo que sí es importante reconocer es que la crisis es el fracaso aparente del racionalismo, donde la razón se enajena y se absorbe en el naturalismo y en el objetivismo. Para poder solucionar eso se requiere, y Husserl lo dice con estas palabras, un heroísmo de la razón que triunfe definitivamente sobre el naturalismo. Y aquí tenemos que ponerle cuidado a qué quiere decir esto del heroísmo de la razón, ¿no? Y esta es una interpretación muy propia al respecto, ¿no? Pero la figura del héroe es una figura mítica, ¿sí? Es una figura que aparece en todos estos mitos, pues principalmente en los mitos griegos. Sin embargo, la figura del héroe siempre aparece acechada por sus propias debilidades y por sus errores, ¿sí? Nada más pensemos, por ejemplo, en algo tan trivial como el talón de Aquiles. Entonces, el heroísmo de la razón, en relación a esta crisis del espíritu europeo, no quiere decir que la razón eventualmente va a poder zanjar ese problema, lo va a solucionar de una vez por todas, sino que se trata de mantener ese esfuerzo de enfrentarse a esos problemas de la razón como parte de esa tarea infinita que es el pensamiento mismo, ¿sí? Nunca vamos a llegar a estar completamente protegidos de esa unilateralidad de la razón. Pero lo que podemos hacer es siempre estar atentos y alertas a eso y entonces por lo tanto dirigir nuestros esfuerzos hacia marcar otras formas, otras líneas de pensamiento que sean distintas, ¿sí? Y de explorar entonces otras cosas. Muy bien. Por último, y ya pues para terminar, ¿por qué la crisis es europea? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto del espíritu europeo? ¿No? Porque la cuestión con el espíritu europeo justamente, digamos, es muy problemática en muchos sentidos, me parece a mí, ¿no? O sea, Husserl con ella se refiere a una singular teleología que solamente le es propia a Europa. Y precisamente está en íntima relación con el origen o el surgimiento de la filosofía y sus ramificaciones y de las ciencias en la concepción griega antigua. Es decir, todo tiene que ver con la manera en que a partir de Grecia esta actitud teórica empezó a expandirse. Pero no solamente expandirse en el territorio que actualmente conocemos como Europa, sino incluso fuera de ella. Entonces, el sentido espiritual de Europa no se limita de nuevo geográficamente al territorio que es Europa, sino que también, por ejemplo, está en los dominios británicos, ¿sí? Y, o sea, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde los dominios británicos se extendían a algunas islas a lo largo de todo el Atlántico, algunos países, varios países en África, la India y algunas islas también en el Pacífico. Entonces, todo eso está bajo el influjo del espíritu europeo, así como también lo está, por ejemplo, Estados Unidos, que finalmente fue una colonia inglesa que ya después se independizó y bueno, pero sigue estando ahí dentro de ese espíritu europeo. ¿Quiénes no están incluidos? Y aquí lo dice así Husserl, ¿no? No están los esquimales, no están los indígenas que, por ejemplo, presentan en las exposiciones y tampoco están los gitanos. Por ejemplo, los gitanos sí son habitantes del territorio europeo, ¿no? Nómadas de Europa, pero ellos no están en esa estructura espiritual. Porque finalmente esa estructura espiritual de Europa es una idea filosófica inmanente, una teleología que se da a conocer desde la humanidad universal como surgimiento y desarrollo de una nueva época de la humanidad. O sea, el espíritu europeo es como llegar a un nuevo escalón de racionalidad, donde se puede dar la libre formación de la existencia humana a partir de ideales de la razón, ¿no? Hacia tareas infinitas. De nuevo, esto para él es lo que constituye lo propiamente europeo porque surge en Grecia, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo van cayendo todas estas narrativas acerca de la construcción de la identidad europea desde su cuna en Grecia, ¿no? Y que es algo que todavía
sigue funcionando mucho, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos hablando tanto de mitos griegos y de todas estas cosas para hablar de la filosofía? Porque sigue estando esta idea de Grecia como la cuna de toda esta forma de pensamiento, y eso es algo que está funcionando aquí en Husserl de manera muy clara y explícita. Entonces, esta estructura espiritual no es algo exclusivo de las personas que habitan Europa, sino que se puede convertir en un motivo continuo de europeización de los otros, ¿sí? Pero, dice Husserl, nosotros, los que ya somos europeos, jamás nos vamos a convertir en otra cosa. Y él hace el ejemplo explícitamente en relación a la India, ¿no? Y dice, nosotros los europeos jamás nos indianizaremos. Entonces, ¿por qué si se pueden europeizar los otros y los europeos no se pueden indianizar o africanizar o americanizar o cualquier otra cosa? Porque la única estructura espiritual que tiene este carácter de expansión universal es la europea. ¿Sí? Y ahí es cuando yo digo, a ver, pero es que ese carácter de expansión universal justamente está ligado a todos los procesos de colonización, sometimiento, poder que se dieron en la historia ahora sí contingente de la humanidad, ¿no? O sea, aquí no podemos concebir a la filosofía de la misma manera que se concibe a los números, como estas entidades omnitemporales, ideales, que entonces abarcan todo, que es un poco lo que él está tratando de hacer, ¿no? Que la filosofía es de cierta manera una entidad de este tipo, ¿sí? Un ideal que es omnitemporal y entonces que por lo tanto está en todo tiempo, pero puede instanciarse en diferentes comunidades o colectivos humanos concretos en distintos lugares del mundo, a pesar de que en la historia contingente de la humanidad eso haya surgido específicamente en Grecia. ¿Sí? Pero, o sea, esa universalidad, o sea, de nuevo, el concepto de universalidad en filosofía por eso es tan problemático, ¿no? Porque muchas veces se abstrae o intenta abstraerse de todas estas relaciones históricas contingentes que pues son tan importantes. Entonces, para tratar de hacer el contraste como más claro, Husserl, por ejemplo, se refiere a las filosofías orientales, las cuales tienen para él una actitud mítico-religiosa, donde la actitud mítico-religiosa precisamente está hablándonos de un mundo como totalidad que se vuelve temático en el sentido práctico, no ya como algo que se contempla y se teoriza, sino como un mundo que es siempre mundo concreto, que nunca se idealiza. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de de idealizar de la actitud teórica es lo que Husserl liga a la capacidad de que una actitud sea universalizable. Porque solamente recurriendo a lo ideal es que se pueden pasar las barreras de lo propiamente individual, singular y concreto. Entonces él dice, estas otras filosofías no tienen esa posibilidad. La única que es capaz de hacer ese paso de idealización es el espíritu europeo, la filosofía que surgió en Grecia. Por lo tanto, en tanto que esa filosofía es capaz de llegar a ese punto de idealización, entonces puede convertirse en algo universal. De modo que lo que nos dice Husserl es que en Grecia surge un espíritu de cultura universal, ¿sí? Que atrae a su esfera a la humanidad entera, ¿no? O sea, básicamente Husserl lo que nos está diciendo es, pues, o sea, sí, hubo muchos procesos de colonización, sometimiento y demás, pero finalmente que esos grupos humanos se europeizaran y que por lo tanto empezáramos a aprender filosofía como la aprendemos ahora, se debe al carácter universal de la filosofía misma. No es algo que dependa de un carácter nacional, de las relaciones de poder, del sometimiento colonial, ¿no? Sino que es porque el espíritu de la filosofía es un espíritu universal, que por sí mismo de alguna manera es como capaz de infectar y de contagiar a todos los demás. O sea, me parece a mí que es una idea muy problemática de la filosofía, ¿sí?
O sea, y lo estamos diciendo a sabiendas de que aquí estamos estudiando es filosofía europea, ¿no? No estamos estudiando otra cosa, por lo menos en este curso, ¿no? Yo lo reconozco abiertamente. Pero entonces eso no quiere decir que no podamos precisamente poner en cuestión esa misma manera de concebir a la filosofía, ¿sí? Bueno, por otro lado, algo que es muy importante aquí también es el tipo de reconstrucciones históricas de las matemáticas a las que Husserl está atendiendo. Entonces, para su momento, en la primera mitad del siglo XX, pues él recurre a muchísimas fuentes sobre la historia de las matemáticas que fueron escritas por alemanes durante el siglo XIX. Y la mayoría de estas historias coinciden, así como la historia de la filosofía, en que Grecia es la cuna de las matemáticas. Se reconoce los aportes que se hicieron desde Mesopotamia, el mundo árabe, la India, pero finalmente donde surge el gran milagro de las matemáticas y la geometría es Grecia, ¿sí? Entonces, las dos vertientes históricas coinciden en ese sentido, ¿no? En la filosofía y las matemáticas, y desde ahí es de donde entonces, desde Grecia, que se va a expandir por el resto del mundo esta actitud teórica que constituyen tanto la filosofía como las matemáticas. Ahora bien, esas historias pues, las podemos cuestionar mucho desde el presente, porque precisamente historias posteriores acerca de las matemáticas, pues precisamente han mostrado, digamos, la complejidad de los sistemas matemáticos, tanto árabes como indios, ¿sí? Que ya concebían sistemas bastante avanzados en sí mismos, donde pues a los griegos les llegó y heredaron mucho de eso y encontraron otro tipo de aplicaciones, pero finalmente había ya mucho de ese pensamiento matemático en esta suerte de precursores, por llamarlos de alguna manera, ¿no? De igual modo, estas historias de las matemáticas no tenían en cuenta, por ejemplo, todos los desarrollos y avances que se hicieron en algunas comunidades de Mesoamérica, lo que sea que quiera decir Mesoamérica, porque también es bastante problemático, así como el caso de las matemáticas en China. Entonces, ahí hay, digamos, la historia singular, concreta y contingente de las ideas y de la humanidad nos ofrece elementos para cuestionar este modo de historizar que ofrece Husserl, ¿no? Donde él precisamente lo que quiere es llegar hacia este tipo de entidad, o en el caso de la filosofía, de una práctica, un quehacer que es ideal y que se puede por lo tanto instanciar dentro de la historia contingente humana de distintas maneras y en distintos lugares, pero lo que esa historia contingente nos muestra es que precisamente dar ese salto hacia esa idealización puede llegar a ser bastante difícil, ¿sí? Entonces, ese paso que da Husserl de que la posibilidad de idealizar es lo que da la universalidad, lo podemos tomar con un poco más de calma y matizar de modo que estas otras historias concretas precisamente nos van a apoyar para criticar esta noción de historicidad tendiente hacia esta infinitud ideal de Husserl, ¿no? Entonces, más que pasarnos hacia o darle tanta importancia a la idealidad, que de todas maneras para él, digamos, no nos podemos quedar del todo ahí, porque eso es parte de lo que conduce a la crisis de las ciencias, ¿no? Que se quedan en la idealidad del mundo, pero él a su manera se está quedando en la idealidad de la filosofía, ¿sí? La filosofía como este ideal de una práctica colectiva de pensamiento desligada de todas estas historias concretas, de todas sus relaciones con el poder, con el sometimiento, con los conflictos entre distintos grupos humanos, y pues que eso nos lleva a necesariamente cuestionar nuestra visión sobre la filosofía y a tratar de enriquecerla de igual manera pues con otras visiones que provengan de otros lugares. Pero bueno, con eso acabo entonces yo la exposición. Ya durante la sesión pues donde nos podamos ver y discutir con un poco más de calma, pues estaré abierto a sus comentarios, preguntas, y bueno, pues si tengo algo más que agregar pues lo hago, y si no pues ahí seguimos pensándole juntas a esto, ¿vale? Por el momento pues cuídense bastante y ahí nos vemos en la siguiente sesión. Chao.